Su principal función es esta, la de incrementar la velocidad de las reacciones sin experimentar cambios durante el proceso de la reacción. Hagan de cuenta que durante una reacción, si una reacción de sustrato a producto tarda 3 horas, la función de la enzima netamente sería agilizar el proceso y por lo tanto, si tardaba 3 horas, ahora tarda 1.5 horas, por ejemplo. Y estas catalizan de manera selectiva a los reactantes o sustratos hacia sus vías útiles. Esto es importante, ¿por qué? Porque las enzimas tienen la capacidad de esta selectividad, es decir, tener una enzima en específico para un sustrato en específico. Y hay miles de sustratos en nuestro organismo. Entonces, son tan específicas que por lo tanto van a haber n mil cantidad de enzimas que estén biocatalizando estas reacciones biológicas, las cuales son energéticamente posibles. Aquí vamos a ir como ligando un poco más los temas de bioenergética para que ustedes vayan comprendiendo, ¿se acuerdan de esta energía libre de Gibbs y demás? Entonces, vamos a empezar a ver cómo convergen estas situaciones. Entonces, aquí lo que podemos ver es que teóricamente, para poder nombrar a estas enzimas, podemos tener dos maneras. La manera corta, sencilla o la recomendada, por así decir, y bueno, lo que es esta parte del nombre sistémico, que es aquella que es como muy complementaria porque se abarca como toda la parte química y por lo tanto te dan un nombre en específico. Y este nombre corto o recomendado se caracteriza, por ejemplo, porque posee un sufijo asa. Entonces, por ejemplo, no sé, si hablamos de un sustrato lactato, por ejemplo, vamos a encontrar, bueno, no es la mejor, bueno, ahorita les explico eso. Este sufijo asa, el cual está unido al sustrato de la reacción, como por ejemplo, si actúa sobre la glucosa es glucosidasa, o si actúa sobre la urea es ureasa. Y esta parte es lo que hace que a esta proteína, bueno, que se le denomine a esta proteína como una enzima. Con eso sabemos que estamos hablando de una enzima. Inclusive pueden tener una descripción sobre la acción que realizan. Por ejemplo, podemos encontrar a la lactato deshidrogenasa o la adenilil ciclasa, que están basadas sobre el sustrato en el cual actúan o a la función a la que se dedican. Pueden conservar sus nombres triviales. Por ejemplo, podemos encontrar unas que no forzosamente tienen esta terminación asa, como por ejemplo tripsina y pepsina, que son quienes las descubrieron y quienes establecieron el nombre, es que se les quedó. Y si se fijan, son nombres como muy cortitos. Sin embargo, el nombre sistémico, por ejemplo, si ya llevaron como química, se acordarán que, por ejemplo, la UPAC establece el nombre de los compuestos químicos. En este caso, pues una determinada organización realiza un nombre sistémico y lo primero que hace es dividir en 6 clases principales a las enzimas. Y estas son, cada una tiene numerosos subgrupos. Por lo tanto, van a partir de lo siguiente. Van a tener el sufijo asa que se une a la descripción de la reacción química que cataliza una enzima determinada, incluidos los nombres de los sustratos. Por ejemplo, es que vamos a encontrar la lactato nicotinamida, adenina, dinucleótido, óxido reductasa. Y si se fijan, ahí es mucho más complejo el nombre. Estos nombres son inequívocos e informativos, sin embargo, son demasiado complicados para su uso en general, por eso es que se ocupan como los nombres cortos. Esta nomenclatura trivial, a cada enzima se le asigna una clasificación de 4 números. En algunos libros van a encontrar como una nomenclatura de puros números y un nombre sistémico que va a identificar a la reacción que está catalizando. Por ejemplo, el nombre sistémico para la ATP es la glucosa fosfotransferasa. Tenemos también que se le puede nombrar con un código numérico en el cual ustedes van a ver, por ejemplo, el 2.7.1.1. Y
y su nombre trivial es una exocinasa. Prácticamente cualquiera de estos tres nombres son los nombres correctos de esa enzima, cada uno regido bajo el nombre sistémico, el código numérico o el nombre trivial. Y con respecto al código numérico, podemos ver que designan, por ejemplo, el 2 se refiere a que es una transferasa, el número 7 a que es una fosfotransferasa, el número 1 habla de que es un aceptor de hidroxilos y el otro número 1 que lo sigue nos dice que la de glucosa es el aceptor de fosfato. Entonces esto hace que la nomenclatura se vuelva muy compleja y generalmente no tiene como mucho sentido el ocuparla a menos que pues se fueran a dedicar o a centrar en el descubrimiento de una enzima y cómo nombrarla y demás. Generalmente nosotros nos quedamos con el nombre de amigos o cuates, que es el nombre trivial y que es el más sencillo de recordar. Estas enzimas pueden estar clasificadas de acuerdo a la función que cumplen. Por ejemplo, tenemos a las oxidorreductasas. Como su nombre lo indica, están catalizando reacciones de oxidorreducción. Por ejemplo, las transferasas simplemente son aquellas enzimas que tienen la capacidad de transferir un grupo funcional, ya sea un fosfato, un hidroxilo o lo que querramos. Las hidrolasas, su mismo nombre lo indica, lo único que hacen es cortar enlaces. Las liasas, lo único que hacen es romper enlaces. Estas específicamente son enlaces sencillos y forman dobles enlaces. Las isomerasas lo que generan o la capacidad que tienen funcionalmente es la capacidad de generar isómeros. Tenemos las ligasas que unen dos moléculas o parte de ellas. Y las translocasas son aquellas que tienen la capacidad de mover iones a través de las membranas. Entonces, prácticamente de acuerdo a la función que tengan, es como el nombre o la clasificación en las cuales están agrupadas. Y dentro de estas oxidorreductasas hay una cantidad enorme de enzimas, así como en cada uno de los subtipos o clasificaciones. Las enzimas, generalmente, estas enzimas no se consumen o modifican durante la misma. Se les consideran catalizadores proteicos, son altamente eficientes y específicos y su función es favorecer la reacción química para convertirlas en un producto, que prácticamente eso siempre recuerden que si tenemos la presencia de estas enzimas es para llegar de un sustrato a un producto o viceversa, pasar de un producto a un sustrato. Y la función principal es incrementar la velocidad de la reacción química. Si estas enzimas no existieran, por eso el tache gigantesco, no podrían llevarse a cabo la mayoría de las reacciones bioquímicas. No habría manera de que sucedieran. Y además de que no podrían suceder, también no ocurrirían con la suficiente rapidez. O sea, podría darse el caso de que algunas reacciones se llevaran a cabo, pero serían con una lentitud extrema. Y por lo tanto, si fueran tan lentas, pues su importancia biológica sería o fisiológica sería afectada. Si necesitamos una respuesta rápida, pues adiós, ¿no? O sea, no sé, si estás teniendo una hipoglucemia y no puedes generar glucosa, por ejemplo, porque no hay la enzima suficiente o no funciona bien, pues adiós, ¿no? Te quedas en este choque hipoglucémico. Lo que es importante conocer acerca de las propiedades de las proteínas es lo siguiente. Una proteína va a estar caracterizada por poseer un sitio activo. En este esquema ustedes verán representados en este color como gris oscuro o gris fósforo. Esto nos está esquematizando a nuestra proteína. Estos dibujos son muy didácticos, por así decirlo, pero ustedes en su cabeza ya vieron cómo está conformada una proteína y que tiene estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Entonces, esto que vemos aquí, este dibujo tan burdo, es toda esta composición de estructura cuaternaria, pero nada más no la esquematizan así. Y esta proteína va a tener un sitio activo. En este sitio activo, las enzimas van a tener pues un tipo, se les denomina como un hueco o hendidura especial, al cual denominan sitio activo, y está formado por el plegamiento de la proteína. Si ustedes recordarán, cuando vimos la parte de estructura primaria y cuaternaria, veíamos cómo se plegaba la proteína y durante este proceso es que se genera este sitio activo. Y
prácticamente el hecho de que tenga este sitio activo, ustedes, bueno, se le puede decir, o no sé si ya está en desuso esa teoría, pero antes nos las enseñaban como llave cerradura, ya sea nuestra enzima, la cerradura, y nuestro sustrato que esté en color verde, la llave. Prácticamente esta hendidura o sitio activo debe de tener o va a ser igual una determinada parte de nuestro sustrato que es el cual va a poder estarse insertando a nuestra enzima. Este sitio activo va a contener residuos de aminoácidos cuyas cadenas laterales participan en la unión del sustrato y por lo tanto en su catálisis. Entonces, como lo vemos representado en nuestro esquema, prácticamente una vez que se une nuestra enzima con el sustrato, lo que pasa es que al unirse a la enzima forma un complejo que en toda la literatura ustedes lo van a encontrar reportado como enzima-sustrato. Y esta unión va a generar un cambio conformacional. Ustedes recordarán igual que esta estructura cuaternaria no es totalmente rígida, sino que pueden generarse estos cambios conformacionales ya sea por la modificación de un aminoácido o por esta unión del sustrato. Y entonces, al momento de que cambia esta conformación, lo que va a estar pasando es que la enzima va a permitir una rápida conversión eh, de la enzima sustrato a un complejo enzima producto. Y como lo ven esquematizado, vemos que todo esto es nuestro sustrato. Lo imaginamos en color verde. Sin embargo, una vez que sucedió el cambio conformacional, digamos que la enzima, de acuerdo a la función que tenga, no sé, por ejemplo, en este caso, rompe, ¿no? El sustrato y por lo tanto genera dos productos. Entonces, prácticamente este cambio conformacional lo único que hace es que pasemos a un complejo enzima producto que aún sigue unido para posteriormente disociarse y generar productos y la enzima libre. Es prácticamente muy sencillo. Es como les comento, es prácticamente como meter una llave a una cerradura, girarla y este giro es como que el cambio conformacional que posteriormente cuando abrimos la puerta sería como los productos que se liberan y nuestra llave pues ya sale, ¿no? Y queda ahí libre. Entonces es como muy, digamos que sencillo de comprender. Sin embargo, pues de fondo hay muchísimos cambios conformacionales que van a estar ocurriendo. Dentro de estas propiedades que son importantes o relevantes, vamos a tener que van a ser altamente eficientes y específicas. Y esta eficiencia hace hincapié a que las reacciones se desarrollan 10 a la 3 hasta 10 a las 8 veces más rápido. Lo que yo les digo, son altamente eficientes. Si una reacción tardaba 6 horas, se reduce a la mitad, 3 horas o inclusive menos, 1 hora, ¿no? Por ejemplo. Y la ventaja de que que tengan especificidad es que se van a unir a un sustrato en particular, van a interactuar con uno solo o con varios sustratos, dependiendo de la especificidad de cada enzima. Pueden catalizar solo un tipo de reacción o varios, y en conjunto estas enzimas sintetizadas dentro de una célula van a estar determinando las reacciones que ocurren en ella. Por eso es que se denominan específicas, porque van a estar solo para un sustrato en específico. Otra propiedad que tienen y lo cual es sorprendente de las enzimas es que son regulables. ¿Y a qué me refiero con ello? Es que la actividad enzimática puede aumentar o reducirse de acuerdo a las necesidades celulares. Por alguna razón, nuestro cuerpo tiene la capacidad de sensar cuando una reacción está en exceso y entonces le dice a la enzima, ¿sabes qué? Ya no tienes por qué estar actuando, ¿no? Y ya no se producen esos productos. O sensan la capacidad de, ¿sabes? Necesitamos tal sustrato, ponte como loca a estar interactuando. Y entonces empiezan como locas las enzimas a estar llevando su actividad catalítica, pero por eso las denominan como regulables y lo cual es pues muy bueno para nuestro metabolismo.
y pues generalmente están como localizadas, es decir, que se encuentran en un sitio en específico. Por ejemplo, suelen ser organoespecíficas, es decir, dentro de las células, y esto hizo que pudieran aislarse y estudiarse. Por lo tanto, se puede aislar el sustrato o producto de la reacción de otras reacciones competidoras y pues hacer estudios que puedan estar evaluando la actividad enzimática y proporciona un medio favorable para la reacción y organiza las miles de enzimas presentes en la célula dentro de vías útiles. Entonces, prácticamente el hecho de que estén en una determinada parte catalizando una reacción en específico, pues va a hacer que estas pues vías que catalicen sean útiles para generar ya sea energía, etcétera. Ahora bien, ya les expliqué que tenía un sitio activo la enzima, pero no solo va a poseer un sitio activo. En este esquemita que les hice, vamos a ver que además de este sitio activo que lo denominan como hendidura, que se genera durante este plegamiento de la proteína, y es donde se está uniendo nuestro sustrato, vamos a ver que también tiene pues unido o adherido a él un cofactor. Y este cofactor generalmente suelen ser iones, por ejemplo, zinc o hierro. Estos cofactores generalmente se les conocen como grupos prostéticos, los cuales están unidos de manera permanente con la enzima y regresan a su forma original, básicamente. También vamos a encontrar a una coenzima que puede estar unida a ellas y esta coenzima de igual manera, se le considera un grupo prostético porque se une permanentemente a la enzima y pueden regresar a su forma original. En realidad no los afecta. La única diferencia es que esta coenzima es una molécula orgánica o metaloorgánica. Generalmente suelen asociarse de manera transitoria a la enzima y posteriormente se pueden pues liberar o disociar de la enzima en una forma alterada. Y los derivados, algunos ejemplos de las coenzimas son los derivados de las vitaminas que ya vimos, como es el NAT y el FAT. También vamos a ver que esta parte que es como el azul clarito, se le conoce como apoenzima, que es una enzima sin su integrante no proteico y carece de actividad. Si nosotros tuviéramos solo esta apoenzima, que es pues una parte de la enzima, esta enzima no tiene actividad proteica. Bueno, no tiene su integrante no proteico y carece de actividad. Y este integrante no proteico, pues es lo que es el cofactor y la coenzima. Por lo tanto, solito no tiene actividad a menos que tenga estos, cofactor y coenzima. Por lo tanto, pues podríamos llamarlo complejo, el hecho de que exista la apoenzima, la coenzima y el cofactor, lo vamos a denominar como holoenzima. Y estos van a estar regulados por modificaciones covalentes. Por ejemplo, pueden estar influyendo ciertas reacciones de fosforilación, glicosilación y otros procesos. Pero aquí lo que quiero que se queden es en el hecho de que la apoenzima con la coenzima y el cofactor se le conoce como holoenzima, ¿vale? ¿Alguna duda hasta el momento? No, profesora, ninguna. Vale. Estas coenzimas, en algún punto, según yo, ya habíamos más o menos visto algunos ejemplos cuando vimos la de parte de bioenergética, pero las coenzimas en específico pueden haber de dos tipos, vitamínicas y no vitamínicas. Las vitamínicas están subdivididas o subclasificadas en aquellas que bueno, se encargan del transporte de grupos o del transporte electrónico. Las que se encargan de transportar grupos son, por ejemplo, la coenzima A y la biotina, que estas van a ver cuando lleguemos a la parte del metabolismo de lípidos, así como de la glucosa, que son indispensables para que se lleven a cabo ciertas pues, reacciones. Y en el transporte electrónico vamos a encontrar a NAT y FAT, que si ustedes han visto en la parte de la glucólisis, hay una cantidad así exorbitante de reacciones que generalmente usan el NAT.
Y con respecto a las coenzimas no vitamínicas, tenemos igual su subclasificación en transporte de grupos, como por ejemplo el ATP o la adenosilmetionina. Y en el transporte electrónico podemos encontrar a la coenzima Q y al ácido dihidrolipoico, que prácticamente cualquiera de estas son las que van a estar participando para que se lleve a cabo su actividad enzimática. El mecanismo de acción enzimático lo podemos estudiar o ver desde dos perspectivas diferentes. La primera de ellas nos va a hablar acerca de la catálisis, y esta catálisis solo hace inferencia a los cambios de energía que suceden durante la reacción. Si tratamos de verlo como un poco más químico, por así decirlo, hablamos de este proceso de reacción en donde partimos de un sustrato a productos. Y para que se lleve a cabo esta generación sustrato-productos, necesitamos de una enzima que ejerza la catálisis. Y lo único que estamos haciendo con esta catálisis es favoreciendo la reacción, por lo tanto estamos cambiando la energía. Y esto significa que las enzimas van a proporcionar una vía de reacción alterna energéticamente favorable, diferente a la reacción sin catalizar. Y la otra perspectiva describe cómo es que el sitio activo facilita de modo químico la catálisis. Como ya vimos, prácticamente la función de la enzima está dada por este sitio activo. Si este sitio activo no funcionara, pues no habría el proceso de catálisis. Entonces, ambas perspectivas son correctas y ambas son importantes. En esta pues diapositiva, lo que quiero representar o esquematizarle son estos cambios de energía que ocurren durante la reacción. Si ustedes pueden ver, en el eje de las Ys está como la parte de la energía, ¿no? Lo que se requiere de energía. En el eje de las X, pues es esta parte de la generación de la reacción. Entonces, si ustedes ubican, aquí empezamos con reactivos, ¿no? Por ejemplo, una molécula en específico. Y vemos que al final hay un determinado producto, por ejemplo, CO2 y agua. ¿Y cómo es que llegó de este punto inicial de reactivos a un punto final de productos? Si ustedes ven la línea azul, que es aquella que no tiene enzima, prácticamente vamos a ver que, perdón, la roja es aquella que está sin enzima. Entonces, lo primero que vamos a ver es que se requiere muchísima más energía para poder llegar a los productos. Ese es el primer punto. Y segundo, vamos a requerir una mayor cantidad de sustratos para alcanzar pues este estado de transición, ¿no? Esta generación de sustratos a reactivos. Sin embargo, cuando existe o está presente nuestra enzima, vamos a ver que esta energía es mucho menor para llegar al mismo producto. Por lo tanto, en ambos puntos que vemos aquí esquematizado, este punto se le conoce como estado de transición. Y este estado de transición no es más que un momento molecular fugaz, por así decirlo, porque no es que se quede permanentemente, sino que está sucediendo pues, cada segundo, en el que los eventos de ruptura de enlaces se están dando, así como formación de enlaces, desarrollo de cargas y colisión de moléculas. Prácticamente este estado de transición es como el todo de lo que está pasando. Están pasando pues estas partes de que se rompen enlaces, se generan enlaces, se desarrollan cargas, colisionan las moléculas en un determinado o en un momento preciso para la descomposición del sustrato a un producto. Ahora bien, esta parte que les marco en azul, que prácticamente es pues la energía de activación sin la enzima, nos dice que toda la reacción química va a poseer una barrera energética que separa reactivos de productos. O sea, nos dice que forzosamente necesitamos
un gasto de energía. Y a esto lo vamos a conocer como energía de activación, que lo van a encontrar en los libros como abreviado como EA. Sin embargo, am, debido a la elevada energía de activación, las velocidades de las reacciones químicas sin catalizar, es decir, sin la presencia de una enzima, van a ser extremadamente lentas. Van a suceder, pero con una lentitud de tortuga, que pues eso no ayudaría a que, por ejemplo, el organismo reaccionara en un proceso patológico. Por lo tanto, tenemos aquí esquematizado la curva, o bueno, esta parte que dice energía de activación con enzimas, si ustedes bueno, lo ven, es mucho menor que esta. Y en este caso, este pico de energía es la diferencia de energía entre el reactivo, o sea, este, y el estado de transición, en el cual el intermediario de alta energía y vida corta se forma durante la conversión del reactivo en producto. En este caso, nos hablan de estos como intermediarios, es decir, como que se generan estructuras que no son reactivos, que no son productos, pero que están presentes ahí para llegar al producto y que solamente están durante este proceso. Y finalmente vamos a ver que una vez que han sido generados los productos, que nos hace inferencia a la cantidad de energía liberada durante la reacción, porque por lo mismo, durante estos procesos estamos requiriendo o estamos, pues sí, ya sea gastando energía o liberando energía de acuerdo a la reacción, generalmente no habrá diferencia en la energía libre de reacción global. Esto hace inferencia a que la energía de los reactivos menos la energía de los productos entre las reacciones con y sin catalizar no existe diferencia en esta energía libre total o global. Lo único que estamos modificando pues prácticamente es la velocidad con que se lleva más no la energía que se requiere. ¿Alguna duda con esto, chicos? No, profesora. Vale. Ahora bien, bioquímicamente hablando, las enzimas son un proceso muy importante que a los bioquímicos les interesó muchísimo. Entonces, en particular, como eran localizadas y podían aislarse, pues hicieron estos aislamientos, pero ellos querían saber, pues, cómo actuaban, es decir, cómo es que llegaron a la conclusión de que, que eran capaces de hacer que se modificara la velocidad de reacción y demás. Entonces, este tipo de gráficas en lo que vamos a estar basados es ver cómo actúan estas enzimas. Y por ejemplo, uno de los puntos importantes de las enzimas es modificar la velocidad de la reacción. Por lo tanto, la velocidad de la reacción se determina por el número de moléculas que están energizadas y que son capaces de superar esta barrera energética del estado de transición. Como les comento, en el estado de transición, pues están ahí colisionando, chocando, rompiendo enlaces, generando enlaces. Sin embargo, todas estas moléculas, no todas alcanzan a romper esa barrera o esa energía. Imaginen ustedes que, no sé, están, pues escalando una montaña, por ejemplo. Y el pico de la montaña es como esta barrera energética que ustedes necesitan para llegar a su objetivo, ¿no? Sin embargo, a lo mejor de todos ustedes, unos ya se cansaron, otros no tienen las herramientas necesarias o lo que sea para poder llegar a ese pico. Entonces, solo aquellos que tengan todos los mecanismos o las funciones necesarias para alcanzar ese pico, es decir, rebasar esta barrera energética, es que van a poder eh, pues llegar y pasar el estado de transición y por lo tanto generar los productos. Y básicamente se ha determinado mediante diferentes experimentos que entre menor es la energía de activación, más moléculas tienen energía suficiente para pasar a través del estado de transición y por lo tanto mayor es la velocidad de reacción. Entonces,
Aquí lo que hay que ver es que generalmente estos procesos son, se les puede decir, inversamente proporcionales. Como bien les indican, es menor energía de activación, y si hay menor energía de activación, hay mucho más moléculas que son capaces de rebasar este estado de transición, y por lo tanto mayor velocidad de reacción. Entonces siempre ustedes deben de asociar que a menor actividad, perdón, a menor energía de activación, mayor velocidad de reacción, ¿vale? Es un proceso inversamente proporcional. En esta gráfica ustedes podrán ver que está graficado la concentración del sustrato, que en diferentes experimentos pues es muy fácil modificar sí, modificar estas concentraciones y la velocidad con que actúan las enzimas para generar estos productos. Y a la velocidad de reacción máxima, se le conoce como Vmax, es conocida como la velocidad, la mitad de la velocidad que requiere una enzima para transformar la mitad de de sus sustratos. Y, perdón, esta es la velocidad máxima media, que es este punto en donde es la mitad de la velocidad de reacción para generar la mitad de sus sustratos o consumir la mitad de sus sustratos. Y este punto de Vmax es cuando ya se ha terminado o finalizado la concentración del sustrato. Y esta intersección que vemos aquí se le conoce como constante de Michaelis, que posteriormente veremos más adelante. Yo les comentaba que había dos maneras o perspectivas de ver a estas enzimas o su mecanismo de acción, que se le conoce como vía alterna. Y en esta parte de la vía alterna de reacción, simplemente es el hecho de que si la reacción es extremadamente lenta, tenemos una vía alterna con la enzima para hacerla pues mucho más rápida. Y en este caso, una enzima lo único que nos hace es que permite que la reacción proceda rápidamente, bajo condiciones que prevalecen en la célula y proporcionan, por lo tanto, esta vía alterna de la reacción. ¿Y qué pasa? Si hay una mayor velocidad de reacción, hay una menor energía de activación. Y lo que es importante es que las enzimas no modifican las energías libres de los reactivos ni de los productos, y en consecuencia no cambian el equilibrio de la reacción. Sin embargo, lo único que modifican es qué tanto se acelera esta reacción para alcanzar el equilibrio, que es como lo que hay que recordar siempre. No vamos a estar modificando la energía libre, sino solamente cómo es que transcurre la reacción, hablado como velocidad. Ya vimos que requieren de un sitio activo, pero este sitio activo también pues tiene una estructura química en la cual vamos a ver que no es considerado como un receptáculo pasivo para la unión del sustrato. Y esto nos indica que es una maquinaria molecular altamente compleja que puede emplear una diversidad de mecanismos químicos para facilitar la conversión de un sustrato a un producto. Y entonces un sinnúmero de factores van a ser los responsables de la eficiencia catalítica de las enzimas, que nuevamente les repito, todo esto que estamos viendo, una vez aisladas las enzimas, es que se pudieron hacer diversos estudios para llegar a estas conclusiones, en donde los diversos investigadores encontraron que para estabilizar el estado de transición se necesitaba obviamente el sitio activo. Necesitábamos este estado de transición y la parte de la estabilización del estado de transición. En el sitio activo, pues este solamente actúa como una plantilla o un patrón molecular flexible. La enzima tiene una conformación específica de aminoácidos al cual se le va a unir un determinado sustrato. Y lo único que hace este sitio activo es dar el cambio conformacional para que inicie su conversión a el estado de transición. Este estado de transición es la estructura en la cual los enlaces no son como los del sustrato ni como los del producto. Es decir, imaginen, pues es como hablar así un poco imaginario,
Es una estructura que nosotros no conocemos, pero que existe. Sin embargo, nosotros solo estamos, o lo que hay reportado es esta parte del sustrato y del producto. Y la forma en que se estabiliza ese estado de transición, pues lo que hace la enzima es, la enzima incrementa la concentración del reactivo intermediario que puede convertirse en el producto y por lo tanto acelera la reacción. Como les decía, muchísimas más moléculas alcanzan la energía suficiente para rebasar la barrera energética y pasar estado de transición y generar un producto. Am, en este proceso de catálisis, que es nada más pues favorecer la reacción, el sitio activo puede proporcionar grupos catalíticos que incrementan la probabilidad de que se forme un estado de transición. Nuevamente, son gráficas muy parecidas a las que hemos visto. La reacción no catalizada, podemos ver claramente cómo la energía de activación es muchísima para poder llegar a un producto. A diferencia de nuestra reacción catalizada, la energía de activación es mucho menor para llegar a los productos. Pero en esta imagen se ve mejor esquematizado cómo la energía libre no se modifica, sigue siendo la misma. Lo único que modificamos es la velocidad con que transcurre la reacción. Y en este punto vamos a ver que algunas enzimas, los grupos pueden participar en la catálisis general ácido-base, en la cual los residuos de aminoácidos pueden liberar o aceptar protones. Y muchas otras enzimas, su catálisis va a implicar la formación transitoria de un complejo enzima-sustrato de manera covalente. Y esto va a depender de cada una de las enzimas. En este esquema es un tanto burdo, pero es como lo más representativo para visualizar como ese estado de transición. En este esquema, lo único que nos hacen como para facilitarnos el aprendizaje, nos dicen que el sustrato es el niño. Digamos que el grupo químico que va a interaccionar con la enzima es el suéter, que es el grupo químico, ¿no? Y nos esquematiza a nuestro sustrato. Sin embargo, nos dice que, por ejemplo, el papá o la mamá actúa como la enzima. Y aquí nos esquematizan que cómo es que se retira el suéter. Digamos que retirar el suéter es como el ejemplo de la producción o la generación de un producto. Entonces, aquí tenemos al complejo enzima-sustrato representado por el niño, el grupo funcional o la parte funcional que se va a generar el producto y la enzima que es el padre. Luego, vamos a ver que el simple hecho de que el niño levante los brazos es muy fácil sacar el suéter. Sin embargo, a pesar de que el niño levante los brazos, si no está alguien para retirar ese suéter, nunca va a pasar este estado de transición y por lo tanto nunca va a llegar al producto. Y esta parte de aquí es como la esquematización del estado de transición, en donde es como ese proceso en el cual el papá está luchando con el hijo para quitarle el suéter, para finalmente llegar a los productos que es el niño sin suéter. Ahora bien, como ya les comenté, hay diversos factores que van a estar afectando la velocidad de reacción y eso se logró mediante el aislamiento de nuestras enzimas, de nuestros sustratos, que se pueden hacer por diferentes métodos. Y lo que se observó es que las diferentes enzimas van a mostrar distintas respuestas a cambios en concentración de sustrato, temperatura y pH. Estos tres factores son determinantes para el trabajo o acción de una enzima. Pueden ser modificadas la concentración del sustrato, es decir, poner más o menos sustrato, incrementar o disminuir la temperatura y lo mismo, incrementar o disminuir el pH. Y las respuestas enzimáticas a diferentes factores nos proporcionan información sobre cómo funcionan en el organismo y cómo desarrollan estas pruebas, pues lo hacen de manera in vitro, por ejemplo, para poder dilucidar cómo es que funcionan en un organismo vivo. Con respecto a la concentración de sustrato, aquí vamos a ver lo siguiente.
esta concentración de sustrato puede ser modificada y por lo tanto va a modificar nuestra velocidad máxima. La velocidad de reacción nos hace inferencia y siempre va a estar expresada como micromoles de productos formados por segundo. Y va a ser el número de moléculas o el número de sustratos que se convierten en productos por unidad de tiempo, que es básicamente como se le puede definir a esta velocidad de reacción. Ahora bien, la velocidad es catalizada por enzimas. ¿Y cómo lo hace? Va a aumentar con la concentración de sustrato. Y si aumenta esta concentración de sustrato hasta alcanzar una velocidad máxima. Por lo tanto, vamos a ver que una velocidad con altas concentraciones de sustrato, lo único que se va a reflejar es la saturación con el sustrato de todos los sitios de unión disponibles en las moléculas de las enzimas presentes. Por ejemplo, el hecho de que, no sé, imaginen una bolsa y en esta bolsa tienen 100 enzimas. Si ustedes tienen más de 100 sustratos, ¿qué va a pasar con estas enzimas? ¿Qué es lo que pasaría, chicos? Pues reaccionarían más rápido, ¿no? No precisamente. Si algo que es importante de las enzimas es que las enzimas son saturables. Solo tienen un sitio de acción. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y si tiene un solo sitio de acción, así tú le agregues 1000 sustratos, ya al sustrato 100, ya las enzimas se saturaron porque solo tienes 100 enzimas. ¿Estamos de acuerdo? Sería entonces una para cada uno, ¿no? Exactamente. Y por eso es que decimos que las enzimas son saturables, llega un punto de saturación. No sé, por ejemplo, creo que es la lactato, no, la alcohol deshidrogenasa. Esta enzima, hasta donde yo recuerdo, tiene un proceso en el cual degrada el alcohol y por lo tanto es lo que haría que una persona se ponga borracha o no. Entonces, si por ejemplo una persona no está acostumbrada a ingerir grandes cantidades de alcohol y un día se pone una borrachera increíble y su organismo solo tiene la capacidad, no sé, solo genera 50 enzimas, ¿cómo creen que se va a poner? Pues muy borracho. Exactamente. Pero supongamos que hay uno que es re fiestero y este bebe todos los días. Entonces, tiene la capacidad de que ya desarrolló una mayor cantidad de enzima que esa otra persona que no bebe diariamente. Y entonces, esta persona que tiene pues una mayor concentración de enzima, bebe la misma cantidad que ese individuo y ¿qué le pasa? Pues tiene mayor resistencia al alcohol. Exactamente, no se emborracha tan fácilmente. Entonces, eso es lo que hay que recordar, que a pesar de que tú le puedas estar metiendo mucho sustrato, no precisamente significa que tu enzima va a trabajar más rápido, simplemente vas a llegar a un punto de saturación. Ahora bien, también vamos a ver que esta concentración de sustratos nos puede afectar la forma de la curva de cinética enzimática. Es decir, la mayoría de las enzimas presentan una cinética de Michaelis-Menten, que más adelante les voy a enseñar cómo es que llegan a esa ecuación, y en la cual la gráfica de la velocidad inicial de reacción contra la concentración del sustrato suelen ser hiperbólicas, que es como que se alzan, ¿no? Que forman como una meseta. Ahora bien, existen también las enzimas alostéricas. Estas enzimas alostéricas son aquellas que se salen del rango y no siguen la cinética de Michaelis-Menten y presentan una curva sigmoidea, ¿vale? Ahora, ya habíamos dicho que además de la concentración de sustrato, también podían modificar nuestra actividad enzimática la temperatura.
Y en este caso, pues lo que afecta es un incremento en la temperatura, un incremento de la velocidad con la temperatura. Como lo podemos ver, la velocidad máxima con la temperatura hasta que se alcance bueno, el incremento de de la velocidad con la temperatura va a alcanzar una velocidad máxima. Este incremento es el resultado de que un mayor número de moléculas de sustrato tengan la energía suficiente para pasar esta barrera energética y formar los productos de reacción. Sin embargo, se ha visto que sí, conforme aumentas la temperatura, aumenta la velocidad de reacción, pero va a llegar a un punto en el cual la enzima se inactiva. Y si ustedes recordarán, cuando vimos el tema de proteínas, ¿qué hace la temperatura a la proteína? Se rompe. No, precisamente, no es el término correcto. Acuérdate que no se rompen, simplemente se desnaturalizan. ¿Vale? Es muy diferente el hecho de romper, hablas de que se rompen enlaces. Y no estamos rompiendo enlaces, solo estamos cambiando su conformación al desnaturalizarla o desdoblarla. Y si se desdobla, pierde actividad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ok, vale. Entonces, dicho esto, sí llega un punto en el cual tus enzimas, conforme incrementa la temperatura, como lo vemos en esta imagen, tienen mayor velocidad de reacción. Sin embargo, pasado un determinado punto, adiós actividad. ¿Por qué? Porque nuestra enzima se desnaturalizó y entonces, ¡buf! Ya dejó de funcionar y ya la velocidad de reacción es mínima. ¿Vale? sí, profesora. Ok. Entonces, se podría decir que en cierto punto, eh, cuando alcanza una temperatura muy alta, como que para de funcionar, pero eh, cuando incrementa funciona más rápido. Sí, es que depende de la actividad de la enzima. Por ejemplo, hay una enzima que se llama, creo que Thermophilus aquaticus o algo así, que son generalmente las enzimas que nosotros ocupamos en PCR. Son enzimas que alcanzan o requieren altas temperaturas para dejar de funcionar, pero son enzimas muy específicas. El promedio de las enzimas tienen un rango corto de temperatura al cual tú puedes incrementar y puedan incrementar su velocidad de reacción. Y esto va a depender de cada enzima, ¿ok? Ok, Ahora bien, eh, con respecto a la temperatura, la reducción de la velocidad con el aumento de la temperatura. Como ya les dije, y los puedes conocer, lo pueden encontrar en la literatura como temperatura óptima. Hay una temperatura óptima a la cual la enzima funciona. Pasada esta temperatura, así sea la variación de 1 grado centígrado o menos, se inactiva, se desnaturaliza y por lo tanto la velocidad de reacción disminuye. Y en este caso, vamos a decir que la elevación, una mayor elevación de la temperatura va a causar una disminución de nuestra velocidad de la reacción. Por lo tanto, decimos que este fenómeno también es inversamente proporcional. Y como resultado surge la desnaturalización de la enzima inducida por la temperatura. ¿Alguna duda, chicos? no, profesora, todo claro. Perfecto. ¿Los demás? Todo claro. Ok, gracias. Ok, ahora bien, el pH. El pH también nos afecta. ¿Y cómo nos afecta el pH? Lo que va a estar haciendo es que puede actuar sobre la ionización del sitio activo. Y con ello nos referimos a que este proceso catalítico que requiere que la enzima y el sustrato tengan grupos químicos específicos, ya sea en estado ionizado o no ionizado, con el fin de interactuar. Por lo tanto, la concentración de protones nos va a afectar la velocidad de reacción. Y aquí nuevamente, si ustedes recuerdan las proteínas, veíamos que los aminoácidos pueden protonarse y desprotonarse, ¿no? Por ejemplo.
Y recordarán que cuando se generaban estas uniones de varios aminoácidos para dar lugar a nuestras estructuras primarias, secundarias y bla, 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 todas estas pueden verse afectadas por estos, pues, protonación y desprotonación, y de acuerdo a ello es que puede variar su actividad. Si este está, por ejemplo, en estado protonado, puede ser que esa enzima no funcione protonada y por lo tanto no va a poder unirse al sustrato. Ahora bien, estoy hablando sobre la ionización. Y con respecto a la desnaturalización de las enzimas, también pHs extremos van a conducir a su desnaturalización. Es decir, así como el calor tiene la capacidad de desnaturalizarlas, pasa el mismo fenómeno con el pH. Debido a que la estructura de la molécula proteica catalíticamente activa depende de su carácter iónico de las cadenas laterales de aminoácidos. Ya recordarán que todos los aminoácidos están formados por un grupo amino, un grupo carboxilo, la cadena lateral y el hidrógeno. Entonces, si esta cadena lateral pierde su carácter iónico, muy seguramente no va a poder tener su función catalítica. Y entonces, pues diferentes investigaciones han probado, y así como existe un pH o, perdón, una temperatura óptima para que una enzima funcione, vamos a encontrar que también existe un pH óptimo para que una determinada enzima funcione. Y esto depende de cada enzima. Como ustedes verán en la imagen, se ve esquematizado en el eje de las Y la velocidad de la reacción y en el eje de las X el pH. Fíjense claramente cómo son tres enzimas diferentes y cada una de ellas actúa a un pH diferente. La pepsina actúa aproximadamente a un pH de 2, la tripsina a un pH aproximadamente de 6 y la fosfatasa alcalina, como su nombre lo indica, va a actuar casi a un pH de entre 8 a 9. Entonces, esto depende totalmente de cada una de las enzimas porque estamos modificando su carácter iónico. El pH al cual se obtiene la máxima velocidad enzimática es diferente para cada enzima y refleja la concentración de protones a la cual la enzima funciona en nuestro organismo. Ahora bien, ya les comenté que algunas enzimas pueden seguir la cinética de Michaelis-Menten, pero ¿qué es esto? Esta cinética fue descubierta por Maud Menten y Leonor Michaelis. Estos dos investigadores sentaron los fundamentos de esta parte de la actividad enzimática. Ellos son pioneros en esta área, por eso es que se les da el nombre a esta, pues, proceso. Y ellos propusieron un modelo lo más simple posible en el cual se explicaba la mayoría de las características de muchas de las reacciones catalizadas por las enzimas. En este caso, la enzima, ellos decían que se combinaba de manera reversible con su sustrato, como ya les comenté, para formar este complejo enzima-sustrato, que enseguida generaba un producto y la enzima libre. Podemos ver aquí la reacción en donde está esquematizada y podemos ver una K1 y una K2. Y en donde ellos esquematizan que este complejo enzima-sustrato es reversible. Puede estar así o puede regresar, ¿vale? Sin embargo, una vez que se pasa de enzima-sustrato a enzima libre producto, vemos que la reacción ya es irreversible. Y entonces ellos establecen la ecuación de Michaelis-Menten que describe cómo la velocidad de la reacción varía con respecto a la concentración del sustrato. En este punto ellos establecieron que, bueno, esta ecuación, ellos dijeron que la velocidad de reacción inicial es igual a la velocidad máxima por la concentración de sustrato entre la constante de Michaelis más la concentración de sustrato. Aquí cabe señalar que esta velocidad máxima también es ya diferentes investigadores y demás hicieron estudios para muchas enzimas y determinaron una kcat, que es un valor numérico que ya existe acerca de la concentración de enzima total. Y la constante de Michaelis, obviamente antes de poder llegar a hacer esta ecuación, se debe de calcular antes, que solamente consta
de los valores de K1 más K2 entre K1. Una vez obtenido estos valores, es que se pueden sustituir en la ecuación y obtener nuestra velocidad de reacción inicial. Y entonces, una vez establecida esta ecuación, ellos llegaron a las siguientes suposiciones que llevaban a cabo al momento de derivar la ecuación, es decir, al momento de poder hacer despejes. Y ellos decían que las concentraciones relativas de enzima y sustrato, es decir, que la concentración de sustrato es mucho mayor que la concentración de enzima, por lo que el porcentaje de sustrato total unido por la enzima en cualquier momento dado es pequeño. Y esto es, hablamos de alguna manera de esta saturación que poseen las enzimas. Ahora bien, ellos hacían una suposición del estado estacionario o de este estado como de transición, por así llamarlo, en donde ellos planteaban o nos decían que la concentración del complejo enzima-sustrato no cambiaba con el tiempo. Esto es que la velocidad de formación del enzima-sustrato era igual a la del rompimiento de este complejo, es decir, para obtener enzima sustrato o bien enzima producto. Y se dice que un intermediario en una serie de reacciones se encuentra en un estado transitorio o estacionario cuando su velocidad de síntesis es igual a su velocidad de degradación. Entonces, en diversos estudios llegaron a la conclusión de que si arrojaban valores al momento, bueno, eran igualitarios los valores de la síntesis y de la degradación, es que se encontraban en este estado estacionario. Y finalmente, pues encontraron o supusieron que la velocidad inicial se usa en el análisis de las reacciones enzimáticas, y esto significaba que dicha velocidad de reacción se mide tan pronto como se mezcla la enzima con el sustrato. En ese momento, la concentración de producto es muy pequeña y por lo tanto, la velocidad de reacción es inversa del producto, la reacción, perdón, inversa de producto a sustrato puede ignorarse, que pues prácticamente, como si vieron en la imagen, no hay una flecha como de regreso. ¿Por qué? Porque no es factible o es despreciable, por así decirlo. Ahora bien, en esta constante de Michaelis-Mendis, y como ya les dije, tiene como esta acción hiperbólica, ¿no? Que llega a formar como una mesetita. Y aquí la cuestión es esta, que lo que yo les digo, si esto es la concentración de sustrato y esta es la velocidad con que actúa la enzima, ustedes vean cómo conforme aumenta la concentración de sustrato, empieza a aumentar la velocidad de reacción, pero llega a un punto en el cual la enzima es saturable o simplemente ya se acabó el sustrato y ya no hay más que consumir, ya no hay más que actuar y por lo tanto, pues llega a una determinada velocidad. Aquí podemos ver cómo en este punto la velocidad inicial es igual a la velocidad máxima y lo que yo les decía, que existe el término de la velocidad máxima media, por así decirlo, que habla de la concentración de sustrato eh, que refleja la mitad de la velocidad de reacción necesaria para que se lleve esa reacción. Aquí nos podemos encontrar que las características de cada enzima y su sustrato en particular van a reflejar la afinidad de la enzima por dicho sustrato. Como ya les dije, son altamente específicas, entonces para un sustrato hay una determinada enzima. Y esta constante de Michaelis es numéricamente igual a la concentración de sustrato, a la cual la velocidad de reacción es igual a la mitad de la Vmax. Y esta constante de Michaelis no varía con la concentración de enzima. Por lo tanto, vamos a ver qué significa el tener una constante de Michaelis pequeña. Si tenemos constantes de Michaelis pequeñas, nos reflejan una alta afinidad de la enzima por el sustrato, debido a que se necesita una baja concentración de sustrato para saturar la mitad de la enzima. No sé si esto quede un poco claro
en esta idea es que entre más pequeña es esta constante de Michaelis, tiene mucho mayor afinidad la enzima por el sustrato. No le cuesta trabajo ah, generar este complejo y llegar a los productos. Y si tenemos constantes de Michaelis muy grandes, nos van a reflejar la cuestión opuesta, que es una baja afinidad de la enzima por el sustrato, debido a que una alta concentración de sustrato va a ser necesario para saturar la mitad de la enzima. Pero si ustedes se fijan, hablamos pura y simplemente de afinidad. Y esta afinidad solo radica pues en esta composición de aminoácidos que tiene el sitio activo y que tiene el sustrato para unirse. Entre menos afinidad haya entre ellos, mayor va a ser su constante de Michaelis y entre más afinidad tengan, menor va a ser. Y nuevamente vemos cómo estos procesos son inversamente proporcionales. ¿Alguna duda, chicos? No, profesora. Ok. ¿Algo ibas a decir, Luis? No, que todo bien. Ok, gracias. Ok, y por lo tanto vamos a poder ver una relación de la velocidad con la concentración de la enzima. Por lo tanto, podemos pues decir o aseverar que la velocidad inicial de la reacción es proporcional de manera directa a la concentración de la enzima porque la concentración de sustrato no es limitante. Lo que es limitante es la enzima, que es lo que yo les decía. A pesar de que pudieras tener chorrocientos mil de sustratos, si tiene mucha afinidad por ese sustrato, va a llegar un momento en que se va a saturar. Entonces, en ningún punto la concentración de sustrato es limitante. Lo que es limitante es la concentración de la enzima. Entonces, vamos a decir que si la concentración de la enzima se reduce a la mitad, la velocidad inicial de la reacción y la Vmax se va a reducir a la mitad de la original, ¿vale? Digamos que en este caso, lo que está, el proceso o fenómeno es directamente proporcional. Ahora bien, esto es un poco complejo, yo solo les voy a hablar acerca de lo más como simple, pero estas cinéticas suele ser muy complejo porque empiezan a ver los diferentes órdenes de reacción. Y estos órdenes de reacción, pues hay una cantidad de fórmulas y demás que nosotros ahorita en este momento solo nos centraremos como en lo más importante. Y nos explican que gracias a esta ecuación o a este modelo de curva de Michaelis-Menten, nos dicen que cuando la concentración de sustrato es mucho menor que la Km, la velocidad inicial de la reacción es proporcional a la concentración del sustrato. Por lo tanto, se dice que esta velocidad es de primer orden con respecto al sustrato. En muchas de las literaturas ustedes van a encontrar que la actividad catalítica de las enzimas pueden ser de primer orden, de orden cero y de segundo orden. Al menos hablando del primer orden, nos dicen que solo sucede cuando la concentración de sustrato es mucho menor que la Km y la velocidad es proporcional a la concentración del sustrato, ¿vale? Ahora bien, si hablamos de que la concentración de sustrato es mayor que la Km y la velocidad es constante o igual a la velocidad máxima, entonces la velocidad inicial de la reacción es independiente de la concentración del sustrato, por lo que la enzima está saturada de sustrato y se dice que es de orden cero con respecto a la concentración del sustrato. Entonces, cuando hablamos de un orden cero es cuando son saturables nuestras enzimas. Y algo que es también importante de conocer o de, pues al menos tener como las nociones básicas, es que las enzimas pueden ser inhibidas. Bueno, más bien que pueden inhibir pues ciertas reacciones. Esta inhibición enzimática
nos dice que cualquier sustancia que pueda reducir la velocidad de una reacción catalizada por enzimas. Entonces, no sé, por ejemplo, si hablamos de algunos fármacos actúan particularmente sobre las enzimas y van a estar inhibiendo a estas enzimas, que es como una de las formas terapéuticas con las cuales se pueden atender diversas patologías. Y entonces es cómo debemos de conocer cómo es que se lleva a cabo esta inhibición enzimática. Y como ya lo dice, es cualquier sustancia que pueda reducir la velocidad de la reacción que se está catalizando por una enzima en particular. Y esta inhibición puede ser de dos tipos, irreversible o reversible. Como su nombre lo indica, en una irreversible, pues el proceso ya no hay vuelta atrás. Una vez que se inhibe, pues dejó de funcionar. Sin embargo, existen las inhibiciones reversibles. Estas inhibiciones reversibles pueden ser de manera competitiva o no competitiva. Y vamos a ver que en las irreversibles, en este punto, a la enzima se une la sustancia de manera covalente o a través de enlaces covalentes. Y al momento de unirse por enlaces covalentes al sitio activo, pues ya no va a permitir que funcione o catalice una reacción. Entonces se inactiva por completo. Sin embargo, cuando hablamos de los procesos reversibles, se unen a las enzimas estas sustancias a través de enlaces no covalentes y forman un complejo enzima inhibidor. Y este complejo enzima inhibidor, como ya vimos, puede ser competitivo. ¿Que a qué se refiere? Por ejemplo, les digo que el plomo puede actuar como el plomo puede actuar como un inhibidor irreversible de algunas enzimas. Entonces, este se va a estar uniendo covalentemente. Pero si hablamos de las partes competitivas o de esta inhibición competitiva, hacen inferencia a lo siguiente. En esta situación, estas sustancias que se pueden estar uniendo por enlaces no covalentes a, a la enzima ocurren cuando el inhibidor se une de manera reversible a este sitio que el sustrato ocuparía normalmente y por lo tanto compite con este último por dicho sitio. De ahí es que se le denominó inhibición competitiva. Entonces ustedes imaginen que existen alguna sustancia que tiene la misma conformación o la misma estructura química que el sustrato y por lo tanto es como hacer una carrera, van a estar compitiendo por llegar a la meta o bien por llegar a unirse a el sitio activo de la enzima. Y entonces, ¿qué va a estar haciendo esta inhibición competitiva? Puede tener un efecto sobre la velocidad máxima, es decir, el efecto de un inhibidor competitivo se puede revertir al aumentar la concentración del sustrato. Obviamente, aquí en este caso sí va a estar teniendo una actividad o un efecto el hecho de aumentar la concentración del sustrato. ¿Por qué? Porque al momento de tener mayor cantidad de sustrato que de esta molécula que es afín, pues obviamente va a tener mucho más chance los sustratos de unirse al sitio que este inhibidor competitivo. Y por lo tanto, la velocidad máxima no cambia en presencia de un inhibidor competitivo. Con respecto a qué pasa con la constante de Michaelis, vamos a ver que va a incrementar la constante de Michaelis aparentemente para un sustrato dado. ¿Esto a qué se refiere? Pues que la presencia de un inhibidor competitivo va a requerir más sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Y finalmente, vamos a estar viendo algunos ejemplos. En este caso vamos a hablar de las estatinas. Estas estatinas son medicamentos que comúnmente, bueno, en alguna ocasión han escuchado que personas toman atorvastatina o pravastatina, que están involucrados en el mecanismo de los lípidos. Entonces, ellos son análogos estructurales del sustrato natural de una determinada enzima y van a competir con eficiencia por inhibir, por ejemplo, a la hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa.
Entonces, prácticamente van a tener como cierta afinidad, no sé, por ejemplo, por colesterol o triglicéridos, que se están uniendo a esta enzima para degradarlos, por ejemplo, y al ser parecidos estructuralmente, pues van a hacer que haya una menor cantidad de estas moléculas y por lo tanto disminuir, por ejemplo, los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre, que es cómo actúan los fármacos o la acción que tienen ciertos fármacos que van a estar actuando sobre las enzimas y por lo tanto regulando ciertas patologías. Por ello son tan importantes las enzimas. Ahora bien, tenemos también la inhibición no competitiva. ¿Y a qué hace inferencia esta inhibición no competitiva? En este caso, lo que sucede es que se va a presentar cuando el inhibidor y el sustrato se unen en sitios diferentes en la enzima. En este caso, en esta inhibición no competitiva, la enzima puede unirse a su sustrato, pero el inhibidor llega a un sitio diferente que es diferente al sitio activo y se une. Y por lo tanto, esta inhibición competitiva puede estarse uniendo a la enzima libre o al complejo enzima-sustrato y así evitar que ocurra la acción. Y se caracteriza por provocar una reducción en la velocidad máxima. En este caso, es como si imagináramos que, no sé, por ejemplo, una pelota. Esta pelota se le puede unir, no sé, un chicle, por ejemplo. Se le pega este chicle que es el sustrato y la pelota es la enzima. Y va a estar funcionando. Sin embargo, va a llegar, no sé, un pedazo de papel y se le va a pegar a una parte diferente a donde está el chicle. Y en este punto, esta unión de este papel a la pelota va a hacer que la pelota avance con menor velocidad y por lo tanto llegue en menor, bueno, tarde mucho más en convertir de sustrato a producto, pero se sigue uniendo nuestro sustrato. Entonces, en estos casos, lo que pasa es que la velocidad máxima en presencia de un inhibidor competitivo no puede superarse por medio del aumento de la concentración de sustrato. No podríamos revertir su efecto aumentando la concentración de sustrato. Por lo tanto, los inhibidores no competitivos van a reducir la velocidad de la reacción. Y los efectos sobre la constante de Michaelis es que estos inhibidores no competitivos no interfieren con la unión del sustrato a la enzima, como ya lo dijimos. Sin embargo, la enzima muestra la misma constante de Michaelis en presencia o ausencia de este inhibidor y por lo tanto la constante de Michaelis no cambia en presencia de estos inhibidores no competitivos. Lo único que estamos modificando es cómo ocurre la reacción. La ralentizamos, es decir, que disminuimos esta conversión de enzima a, perdón, de sustrato a producto, lo cual también es sumamente importante en diferentes patologías. Si algo está sobreproduciéndose o se está generando demasiado producto de algo, el hecho de que existe esta inhibición competitiva, lo único que hacemos es retardar este proceso. Y como ya les dije, estas enzimas son altamente regulables. Entonces, la regulación de la velocidad de la reacción de las enzimas es esencial en cualquier organismo, ya que requiere coordinar numerosos procesos metabólicos. Por lo tanto, todos, tanto el metabolismo de carbohidratos, proteínas, ácidos nucleicos y lípidos, todos tienen enzimas en particular que funcionan para dar lugar a una reacción en particular. Y si por algún motivo, razón o circunstancia estas enzimas no están trabajando de manera adecuada, pues se ve modificado todo un proceso, porque son cascadas son consecutivas las reacciones. Si, por ejemplo, tenemos de la reacción del 1 al 10 y la enzima que está trabajando en la reacción 5 no sirve, se para, no funciona o lo que sea, totalmente el metabolismo se ve afectado. Por eso es que es muy importante tener una regulación sobre estas enzimas. Y además,
puntos de regulación en las vías metabólicas, que son puntos muy específicos que nos permiten o nos ayudan a que estas vías funcionen de manera adecuada. Las velocidades de las enzimas, como ya vimos, pueden responder a cambios en la concentración de sustrato, debido a que el nivel intracelular de muchos sustratos se encuentran en el intervalo de la constante de Michaelis. Y al encontrarse en este intervalo que ya fue previamente estudiado, es que pueden aumentar o disminuir su velocidad. Por lo tanto, se ha visto que un incremento en la concentración de sustrato puede favorecer un aumento en la velocidad de la reacción, lo cual tiende a devolver la concentración de sustrato a la normalidad, es decir, que pueden ser autorregulables. En ocasiones, en algunos procesos metabólicos, vamos a ver que si ya hay una concentración excesiva de un producto, este mismo concentración de producto le dice a la enzima, ¿sabes qué? Deja de funcionar o para. Y algunas enzimas tienen funciones reguladoras especializadas que van a responder a efectos alostéricos o a modificaciones covalentes. Y en este caso existen las enzimas alostéricas. Y estas enzimas alostéricas jamás en la vida van a seguir una cinética de Michaelis-Menten. Nunca. No pueden seguir esta cinética porque todo lo sustentado para este tipo de cinéticas radican en la unión o en la generación de que la enzima se una, de que esta enzima se una a un determinado sustrato. Y en este caso, bueno, a su sitio de acción. En este caso, al no seguir la cinética de Michaelis-Menten, son reguladas por efectores que se unen de modo no covalente en un sitio distinto al activo. Estas enzimas alostéricas tienen la capacidad de que no se unen al sitio activo, sino a cualquier otra región de la enzima en particular. Y estas enzimas están compuestas por múltiples subunidades, como el sitio regulador alostérico, donde se une. Como les decía, estos efectores pueden tener, como su nombre lo indica, un efecto negativo o positivo. En un efecto negativo hace inferencia a que inhiben la actividad enzimática, o bien un efecto positivo aumenta dicha actividad enzimática. Y propiamente estas uniones de estas enzimas alostéricas a una enzima en particular, además de que está unida a un sustrato, pues puede activar su acción o inhibirla. Y pueden afectar la afinidad de la enzima por el sustrato. De alguna manera modifican la actividad catalítica máxima de la enzima, pero al también modificar la afinidad de la enzima por el sustrato, podemos hablar de que ejerce un tipo de cambio conformacional que pudiera estar afectando este sitio activo a pesar de no unirse a él y por lo tanto, afectar esta afinidad y también modificar su actividad catalítica, es decir, su velocidad máxima. Ahora bien, existen efectores homótropos. Estos efectores homótropos hacen inferencia a cuando el sustrato en sí sirve como efector. ¿A qué me refiero con ello? Cuando el sustrato, además de unirse a su sitio activo, puede unirse a una parte diferente de la enzima ejerciendo esta acción alostérica y por lo tanto pudiendo ser que tenga un efecto positivo. Bueno, explican en la literatura que casi siempre un sustrato alostérico puede funcionar como un efector positivo, pero esto es casi siempre, no es una regla que funcione así. Y la presencia de una molécula de sustrato en un sitio de la enzima puede mejorar las propiedades catalíticas de los otros sitios de unión del sustrato. Estos sitios de unión cooperan entre sí para la unión del sustrato y presentan esta cooperatividad. Entonces, no solo existen estas enzimas alostéricas, sino que podemos encontrar sustratos alostéricos con efectos positivos. Estos efectores, y estos son los efectores homótropos. Sin embargo, existen efectores heterótropos. Estos efectores heterótropos, como su nombre lo indica de hetero, hace referencia a cuando el efector es una molécula completamente diferente a su sustrato.
Y por lo regular, estos efectores heterótropos tienen una acción o inhibición por retroalimentación. ¿A qué nos referimos con esta parte de retroalimentación? Como lo pueden ver ustedes en el esquema, esta reacción está dada de A D y posteriormente a E, F y G. Sin embargo, pueden tener efecto o inhibición de retroalimentación cuando uno de estos productos puedan llegar y inhibir la acción de una enzima para parar el proceso y por lo tanto ya no seguir produciendo, por ejemplo, E, F y G. Y por lo tanto, esta inhibición por retroalimentación, la enzima que convierte el sustrato D a producto E, tiene un sitio alostérico donde se une el producto final que es G y por lo tanto dando lugar a esta inhibición. Y este proceso de retroalimentación proporciona a la célula cantidades apropiadas de un determinado producto que necesita por medio de la regulación del flujo de sus propias moléculas de sustrato a través de una vía que sintetiza ese producto. Dicho en otras palabras, el organismo es tan sabio y tan específico que cuando ya está en exceso algo, él mismo sabe y sensa que no debe de producirse más y por lo tanto para su conversión a dicho producto. Entonces, si la concentración de G o de este producto G aumenta en cantidades muy elevadas, es común que se inhiba el primer paso que es irreversible y es único para esa vía metabólica. Y muchos de los procesos que vamos a estar viendo en el metabolismo, vamos a ver que existen estos puntos claves para regular las vías metabólicas, en las cuales, no sé, por ejemplo, en la glucosa, la vía metabólica en donde no se genere más glucosa, hay una enzima en específico que va a evitar que se desencadene toda la demás vía metabólica. Por ello, también la importancia de que exista esta inhibición por retroalimentación. Existen las modificaciones covalentes. Estas modificaciones covalentes suelen suceder por la adición o eliminación de un grupo fosfato. Y este grupo fosfato, que están generalmente en los residuos específicos de la serina, treonina o tirosina de una enzima. Entonces, si de alguna manera se elimina o se adiciona un grupo fosfato sobre estos aminoácidos, van a estar ocasionando que se fosforilen o desfosforilen estas enzimas. Y la acción de fosforilación o desfosforilación hacen que una enzima se active o inactive. Y la fosforilación proteica se reconoce como una de las principales formas en las cuales se regulan muchos procesos celulares. Por lo tanto, estas reacciones de fosforilación son catalizadas por una familia de enzimas llamadas proteincinasas. La mayoría de las proteincinasas, su acción solo es fosforilar y catalizan la adición de un grupo fosfato a su proteína o sustrato enzimático con el ATP como donador de fosfatos. Y como lo vemos en la imagen, podemos ver claramente cómo la enzima, a través de la donación de fosfatos por parte del ATP a la generación de ADP, nos genera una enzima fosforilada que puede tener acción o actividad catalítica. Las respuestas enzimáticas a la fosforilación nos hablan de que según el tipo de enzima en específico, la forma fosforilada puede ser más o menos activa que la enzima sin fosforilar. Y esto depende mucho de cada enzima. La fosforilación puede estar mediada por las hormonas del glucógeno fosforilasa, una enzima que degrada el glucógeno incrementando su actividad. Sin embargo, mientras que la fosforilación de la glucógeno sintasa, una enzima que sintetiza glucógeno, disminuye la actividad. Entonces, prácticamente este sistema de fosforilación, de acuerdo a, digamos que el objetivo final de la enzima, puede
incrementar su actividad o disminuir su actividad. ¿Vale, chicos? ¿Sí les queda claro esto? Sí, profesora. Ok, entonces siempre recuerden que esta fosforilación no nos indica que la enzima se inactive o active, simplemente de acuerdo a la acción de esa enzima y a la ruta metabólica en la que se encuentre, puede tener una acción de incrementar su actividad o disminuir su actividad. La síntesis de estas enzimas van a estar involucradas demasiados mecanismos reguladores que van a estar modificando la actividad de las moléculas enzimáticas que existen y, por lo tanto, dentro de la célula pueden regular la cantidad de enzima presente al alterar su velocidad de degradación de la enzima o, de manera más común, la velocidad de la síntesis de enzimas. Entonces, esto es como un tanto enredado porque no solo sirven para que se generen productos, sino que hay enzimas que regulan la síntesis de las mismas enzimas. Entonces, es algo que tienen que tener en claro, que el cuerpo humano o como tal, las reacciones que se llevan en nuestro organismo están regidas por enzimas. Para que existan las enzimas, necesitamos un fenómeno de síntesis y un fenómeno de degradación cuando ya no las requerimos. Y todos estos fenómenos están reguladas por enzimas en particular. Por lo tanto, puede regularse estos procesos incrementando la síntesis de enzimas, es decir, habiendo una inducción de estas proteínas o enzimas, o bien reprimiendo o reduciendo la expresión de estas enzimas, es decir, que se inhiba la síntesis de ellas, lo cual nos conduce a una alteración en la población total de sitios activos, recordando que la enzima, el principal lugar en donde se lleva a cabo la unión es este sitio activo. Por lo tanto, si hay más enzimas, hay más sitios activos. Si hay menos enzimas, pues hay menos sitios activos donde pudieran estarse uniendo el sustrato. Por ejemplo, en esta tablita podemos ver el proceso de la síntesis de enzima y podemos ver cómo aquí nos habla de un evento regulador. Y los eventos reguladores vamos a encontrar a un efector típico, el resultado que tiene y el tiempo requerido para su cambio, por ejemplo. Y nos dice que un evento regulador es la disponibilidad del sustrato o bien su concentración de sustrato. Otro evento regulador es la inhibición por producto, que hablamos de esa retroalimentación que puede estar existiendo, el control alostérico, que ya lo vimos, la modificación covalente, es decir, esta adición de grupos fosfatos o eliminación de grupos fosfatos, así como la síntesis o degradación de las enzimas. Todos estos se consideran eventos reguladores y en todos vamos a tener un efector en particular. Por ejemplo, tenemos como efector el sustrato para cuando hablamos de la disponibilidad del sustrato. Tenemos el producto de la reacción, que es el que ejerce la retroalimentación. Tenemos un producto final de una vía metabólica, por ejemplo, como control alostérico. Tenemos alguna otra enzima, así como una hormona o metabolito. Y en todos los casos vamos a estar afectando ya sea la velocidad o la constante. Y generalmente esta síntesis de enzimas va a estar llevándose a cabo de manera inmediata, casi de inmediato suceden estos fenómenos. Sin embargo, cuando hablamos de la síntesis o degradación, el tiempo requerido para que sucedan estas cosas, hablamos de días u horas. En la síntesis de enzimas, lo que vamos a ver es que las enzimas, obviamente localizadas al interior de la célula, la mayoría pueden encontrar y también pueden encontrarse fuera de las células en los líquidos biológicos, es decir, las podemos encontrar en el torrente sanguíneo. Estas enzimas en plasma, algunas suelen ser secretadas de manera activa por un grupo pequeño y relativo de enzimas hacia la sangre, y estas enzimas se liberan de las células durante el recambio celular normal. Y en este caso vamos a encontrar a los denominados zimógenos. Estos zimógenos son precursores inactivos de enzimas. Por ejemplo, podemos encontrar proteasas que pueden activarse y tener una función enzimática en la sangre.
Entonces, en ocasiones se suelen liberar estos simógenos al torrente sanguíneo y por alguna acción o mecanismo se pueden activar y ya tener la función adecuada para actuar en el torrente sanguíneo. Generalmente funcionan solo de manera intracelular y no tienen la capacidad de catalizar las reacciones en el plasma. Estas enzimas, cuando son pues liberadas en las células. Y vamos a ver que pues representan un estado estable en el cual la velocidad de liberación de estas enzimas desde las células dañadas hacia el plasma ejercen como un balance por una velocidad igual de eliminación del plasma. Y esta síntesis ocurre generalmente cuando tenemos un proceso de lesión en el organismo. Por ejemplo, de manera particular, este proceso de equilibrar estas enzimas que pudieran liberarse al torrente sanguíneo, que particularmente no suele suceder así, sino solo en procesos patológicos, hacen que se puedan cuantificar o medir y ustedes como bioquímicos que son puedan diagnosticar una patología en particular. Por ejemplo, si el hígado está sufriendo un daño, y estamos dañando a este órgano, generalmente hay enzimas que son liberadas al torrente sanguíneo y que están en un nivel muy elevado. Entonces, como forma diagnóstica para decir si el hígado funciona o no bien, están tres enzimas, lo que es la alanina aminotransferasa, la fosfatasa alcalina y la aspartato aminotransferasa, que generalmente están asociadas con el daño hepático. Si estas enzimas ustedes, por ejemplo, les llega un paciente, hacen su bioquímica sanguínea y encuentran estas enzimas elevadas, ustedes con toda la seguridad del mundo pueden decir, tiene un daño hepático. O bien, por ejemplo, aquellas personas que tienen una enfermedad muscular van a tener en sangre elevadas concentraciones de creatina sinasa. Y eso, ustedes como bioquímicos diagnósticos, les va a dar la idea de que hay algo que está afectando al músculo o dañando al músculo, por ejemplo. Otro marcador, por ejemplo, de muerte celular, si ustedes quieren determinar, no sé si hay como un tipo de apoptosis o algo así, generalmente van a encontrar descontrolados los niveles de la lactato deshidrogenasa. Y estos son algunos ejemplos, pero pues hay muchísimos en el diagnóstico clínico que también por eso tienen relevancia. El hecho de que estas puedan ser cuantificadas en torrente sanguíneo, ¿por qué? Porque están siendo liberadas por las células, les dan pauta para un diagnóstico. Ahora bien, todo lo que hablamos anteriormente solo corresponde a las enzimas. Sin embargo, existen también las ribosimas o biocatalizadores no proteicos. No son formalmente proteínas. Y estos se suponía, bueno, hacían la inferencia o en la historia cuentan que suponían que toda la catálisis bioquímica no se podía llevar si no era por proteínas. Sin embargo, la bioquímica, conforme avanzan los años y las investigaciones, se lleva una gran sorpresa porque, pues, diferentes investigaciones encuentran que no precisamente todos los procesos bioquímicos están regidos por proteínas y entonces se preguntaban qué era lo que pasaba. Y en estos procesos que no están involucradas las enzimas, son algunos procesos que ocurren en la generación del RNA y ellos pudieron ver que algunas moléculas de RNA podían actuar como enzimas a las cuales denominaron ribosimas. Entonces, lo que quiero que les quede claro es que estas ribosimas son moléculas de RNA que tienen acción enzimática. ¿Y quién descubrió esto? ¿Quién estableció este dogma? Fue Thomas Sech. Este individuo lo que hizo fue estudiar el procesamiento del RNA en unos organismos que se llaman tetraimena termófila. Y ellos observaron que había una zona de corte y empalme que denominaron splice en un intrón del
digamos que una secuencia de RNA ribosomal que era autocatalítico, y es decir, que tiene esta acción de proteína o esta acción catalítica, y que este RNA escindía o cortaba por sí mismo sin ayuda de pues alguna enzima. Y por lo tanto, este fenómeno que observaron de estas estructuras de RNA lo llamaron ribosimas. Prácticamente lo único, como lo ven en el esquema, su única acción es eso, el estar cortando este pre-RNA, cortar una parte y posteriormente unirlo a otro RNA. Y esa era su única función, que podría decirse que es autocatalítico. ¿Vale? En esto no nos vamos a meter mucho, sin embargo, es bueno que lo conozcan porque, pues, con más profundidad en algunas otras partes de su bioquímica especializada y demás, supongo que van a ver, existen estos intrones que son la parte de los nucleótidos necesarias para la síntesis de proteínas, por ejemplo. Entonces, es importante que ellos mismos tengan esta función autocatalítica para poder cortar, pegar y hacer esta secuencia y generar, pues, estos pequeños RNAs ribosomales. Y bueno, ese fue como el primer ejemplo. Después encontraron a las ribonucleasas P. Estas ribonucleasas P fueron descubiertas por Sidney Altman, quien investigó las propiedades de esta enzima presentes en todos los organismos. Entonces, prácticamente aquí podemos ver cómo esta es la parte, pues, que ha sido eliminada por la por la ribonucleasa P, y este es nuestro RNA de transferencia. En el otro caso hablábamos de nuestro RNA ribosomal. En este caso es nuestro RNA de transferencia. Y aquí lo que sucede es que la enzima tiene la capacidad de fragmentar los precursores de un RNA de transferencia para producir los RNA de transferencia funcionales. Generalmente esta enzima consta de una subunidad proteica y un RNA de 377 nucleótidos. Es muy grande, que están enlazados en una sola cadena. Finalmente, al separar los componentes de la subunidad de RNA, es capaz de catalizar simplemente este proceso. Hace un corte, una hidrólisis común y corriente, y genera ahora sí nuestro RNA de transferencia que conocemos y que tiene acción o función para producir, pues, los demás, pues, seguir todo el camino correspondiente. Por lo tanto, vamos a tener un componente proteico que es totalmente inactivo y van a actuar como una verdadera enzima sin modificarse en el proceso y obedeciendo la cinética de Michaelis-Menten. A pesar de que no es una enzima, obedece este proceso. Entonces, pues eso es como muy bueno. Las ribosimas generalmente, bueno, a nivel estructural, hablando a nivel estructural, tenemos que las ribosimas, como las proteínas enzimáticas, adoptan conformaciones tridimensionales específicas y por lo tanto permiten reconocer y unirse a sus sustratos con una alta afinidad y especificidad. Entonces, de igual manera que una enzima, tienen esa capacidad de ser altamente específicos y su afinidad. Y a través de una combinación de uniones de hidrógenos, interacciones hidrofóbicas, fuerzas electrostáticas, como lo vimos en las enzimas, una ribosima puede estabilizar su estado de transición y reducir la energía de activación requerida para la reacción, facilitando el proceso, es decir, aumentando su velocidad de reacción. O sea, es mucho más rápido llegar a el producto. Con respecto a los tipos y funciones, vamos a ver que existen diversos tipos de ribosimas, cada una con propiedades específicas y mecanismos de acción. Tenemos a las ribosimas intron autocatalíticas, que son las primeras que les especifiqué, que
es capaz de eliminar secuencias internas no codificantes o intrones de una molécula precursora de RNA. Tenemos a las ribonucleasas P, que participan en la maduración de la molécula del RNA de transferencia, es decir, el que tiene la función. Y además de su papel en el procesamiento del RNA, se ha observado que algunas ribosimas tienen funciones reguladoras que pueden participar en vías de señalización celular o bien regulando la expresión génica. Entonces, por eso es que son importantes estas ribosimas. Sin embargo, si ustedes ven, están como muy especializadas en algo en particular, a diferencia de las enzimas que pueden cumplir una cantidad de funciones en el organismo. Y finalmente tenemos a los anticuerpos biocatalíticos, que son conocidos como ABSIMA, y estos se definen como anticuerpos monoclonales con actividad catalítica. Estas moléculas se modifican para adquirir nuevas actividades catalíticas y se pueden llamar sinzimas. Entonces, estas ABSIMAs son normalmente constructos artificiales. Digamos que es algo que puede sintetizarse o que puede aislarse de un organismo, hacerle modificaciones y obtener pues esta ABSIMA. Se encuentran en los organismos normales y en humanos, como en el caso de algunos anticuerpos, como es el antipéptido vasoactivo intestinal, o en el caso del lupus eritematoso, en el cual los anticuerpos se pueden unir al DNA e hidrolizarlo, pero son como casos muy específicos y muy pocos. Generalmente son, pues, de alguna manera construidos por el ser humano para, pues, tener diferentes funciones y que puedan, tener una acción en particular. Estos anticuerpos biocatalíticos son enzimas que funcionan disminuyendo la energía de activación del estado de transición y catalizando la formación de un intermediario que de otro modo sería menos favorable entre reactivos y productos. Digamos que si se desarrolla un anticuerpo contra una molécula estable que es semejante a un intermediario inestable de otra reacción, este anticuerpo que previamente fue desarrollado en un laboratorio se va a unir enzimáticamente a él y va a estabilizar este estado intermediario, que es el estado de transición que conocemos, y va a catalizar la reacción. De este modo, se produce un nuevo tipo de enzimas que pudieran estar ayudando a diversas patologías. Y pues eso sería como el tema de las enzimas.